justamente la palabra de Dios nos deja a nosotros la receta de cómo debemos vivir el tiempo que resta. Así que nos metemos ya en Primera Pedro capítulo 4. Primera Pedro capítulo 4. Pastor, ¿cuánto tengo de tiempo? Pero se van a quemar los pollos. ¿Ah? Los pollos mandan. Ok. Así que Pedro se va a encargar de dejarnos en claro cómo debemos vivir este tiempo. Capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Quién quiere leer? Muy bien, muchas gracias, hermana. No conforme a la concupiscencia de los hombres. Mi versión dice, no pasarán el resto de la vida, de ahí se origina el título de este mensaje, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios para que nosotros vivamos el tiempo que resta antes que Jesucristo venga a buscarnos? Bueno, la situación acá es que justamente los creyentes del momento estaban pasando situaciones adversas. De hecho, que muchos de ellos habían sido extraditados de su nación, muchos habían perdido sus trabajos, sus casas. La iglesia de Cristo estaba siendo perseguida, los creyentes diseminados por todo el mundo. Así que no era una situación fácil. No es que era todo amor, oración, Biblia, todos unánimes juntos, felices. Los hermanos estaban preocupados. De hecho, es más, Jesucristo había prometido volver. Los apóstoles predicaban que Cristo volvía pronto y Cristo no aparecía y los hermanos se iban muriendo y eso generaba también dudas. ¿Qué pasaba con los que habían muerto, no? Y entonces el apóstol Pablo escribe allá por Primera Tesalonicenses y empieza a sacar y erradicar dudas de los hermanos que estaban muriendo, que iban a resucitar primero cuando el Señor Jesucristo venga. O sea, eran todas situaciones, no se olviden nunca que no tenían la palabra de Dios como tenemos nosotros hoy, la palabra de Dios armada en nuestras manos. Ellos estaban escuchando a los oradores del momento y tenían que acostumbrarse a vivir con lo que recibían de la palabra de Dios, ¿no? Así que el apóstol Pedro se va a encargar de enfocarnos en cómo debemos vivir este tiempo que resta. Bueno, lo primero que vamos a encontrar allá por capítulo 4, versículo 7, dice, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo primero que el apóstol va a decir, que el tiempo que nos resta de acá hasta el fin, cuando venga Cristo o partamos de esta tierra, tenemos que estar aferrados a la oración. Aferrado a la oración. No sé si te has dado cuenta, pero por ejemplo, nosotros en el Valle de Calamuchita, que el Señor nos llevó a plantar iglesias en ese lugar, la iglesia Perlas para Dios, como se llama nuestra iglesia, está pasando por un tiempo dificilísimo. Venimos de uno tras otro de problemas de salud de hermanos. Hermanos queridísimos, hermanas queridísimos, que fueron las cofundadoras de la iglesia con nosotros en el año 97. Hermanas que están padeciendo tumor maligno en sus intestinos, ¿no? Y tratamientos, y quimios, y operaciones, cirugías. Y no basta solo eso, sino que la secretaria de nuestra iglesia, 26 años, tumor cerebral. Ya la intervinieron una vez, hace 2 años atrás, y otra vez el tumor volvió a salir. Y en unos días tiene que ir a cirugía de vuelta. Y es todo un retroceso, porque está muy cerca en el tronco del cerebro y no pueden sacarlo completamente. Y ya perdió un oído en la primera operación
y le costó casi 6 meses recuperarse. 2 hijos, un marido. Terrible. Y hace días atrás el Señor nos lleva a enterarnos de un misionero que tenemos en la iglesia, siervo de Dios, quien tiene la responsabilidad dentro de la iglesia de organizar los viajes misioneros y el área de estudio de madurez de la iglesia, Miguel Cabrera. El segundo del Centro Renacido, el Centro de Rehabilitación de Palabra de Vida. Miguel Cabrera hace unos días atrás, 2 meses atrás, empezó a sentarle mal las comidas, algo pasaba, termina haciendo un estudio hace 10 días, tumor en el intestino, justo ahí en la unión entre el intestino grueso e intestino delgado. ¿Por qué? Y eso es alguno de los casos. Todos de la misma iglesia. Es que realmente el Señor está enfocándonos en este punto. En este tiempo que resta, hermanos, tenemos que enfocarnos, aferrarnos a la oración. ¿Quién sino el Señor? ¿Quién sino el Señor? Como dice la canción. No podemos descansar en la ciencia. No podemos hacer nada. Nada, absolutamente nada. Solamente el poder de Dios puede hacer el milagro. Y claro, todos estamos expectantes en este tiempo de lo que Dios va a hacer. Por la gracia de Dios, una de las hermanas que ya te conté, que comenzó con nosotros la obra, acaba de hacer un último estudio y aparentemente el tumor, no, gracias al Señor, desapareció de su cuerpo. Totalmente. El Señor nos llevó a leer y a meditar sobre pasajes como aquel militar romano que tenía un hijo en situación extrema y le dijo al Señor, di la palabra, di la palabra. Yo sé lo que es el rango, yo sé lo que es la autoridad, con que vos digas la palabra, no necesito que vayas a casa, di la palabra y el milagro será hecho. Y estamos orando para que el Señor diga la palabra, que el Señor sane a nuestros hermanos. Pero estamos clamando por eso. Y te comparto todo esto porque sé que ustedes también están pasando por situaciones difíciles. Y podemos unirnos en oración y clamar al Señor. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nos entusiasmamos leyendo las historias de las grandes proezas y de los gigantes de la fe, pero es el mismo Señor. Nosotros hemos visto obrar al Señor, sacar tumores, sacar hernias de hermanos que eran inoperables, literalmente inoperables. Y el Señor sacó la hernia. Digo, es que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le podríamos decir a un monte que se mueva y se movería. Es que será el tiempo que tenemos que empezar a orar como los discípulos, aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Miren, el tiempo que resta antes de que Él venga, debemos estar aferrados a la oración. Esta es una responsabilidad personal. El pasaje lo vamos a dividir en 3. En la responsabilidad que tenemos personalmente, en la responsabilidad que tenemos hacia los demás y en la responsabilidad que tenemos hacia Dios. Y si hubiera una enseñanza práctica que podemos sacar para nosotros en este, ¿qué tenemos que hacer hasta que el Señor Jesucristo venga? Lo primero que te animo es que tu responsabilidad personal, hermano, es orar. Podría haber puesto allí la palabra de Dios, que tu responsabilidad sea hacer un trabajo de hora feliz, un trabajo con los matrimonios, un trabajo con los de la tercera edad. Pero no. Tu responsabilidad es orar, orar. Cada uno debe orar.
Esto no es la responsabilidad solo de los ancianos, no es de los líderes del equipo de, es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Aferrarnos a la oración día a día, orando, Señor, di la palabra, y el milagro va a ocurrir. Las personas se van a salvar, los niños van a conocer a Cristo, los alcohólicos van a cambiar de vida, los que están en adicciones, pero debemos orar. Tenemos que ser sensatos, no manejarnos por emociones, estar conscientes de lo que estamos orando, pero no solamente sensatos, sobrios, despiertos, atentos. Los días son malos, la sociedad está mal, el mundo está cada vez más oscuro, las tinieblas avanzan agigantadamente sobre nuestra sociedad, sobre nuestras familias. Hoy ya no tenemos los peligros lejos, están ahí, a un clic de distancia, en el celular, en el internet, en el Smart TV, en los dibujitos, en el jardín. Hoy el enemigo sabe que le queda poco tiempo y está ensañado con la iglesia de Cristo. Está como enfocado, como león rugiente, dice la palabra de Dios. Ahí listo. Y usa todas las estrategias, y usa todos los medios. Y nosotros no nos damos cuenta, nos tocó en Salta hace unos meses atrás, estábamos en un campamento de jóvenes. Y terminamos una de las charlas, creo que fue, si no me equivoco, miércoles a la noche, y terminamos ese culto hablando sobre el adversario, desenmascarando al mentiroso de Satanás. Y hablamos de todas sus estrategias. Culto precioso. Terminamos alabando a Dios y en medio de la alabanza a Dios, una joven, no pesaba más de 45 kilos, empieza a manifestarse ahí en el culto. Y a gritar y a cambiar la voz. Bueno, fue un momento dificilísimo. Dificilísimo. Éramos 4 personas de mi tamaño, más grandes también, no la podíamos sostener. Y empezamos a orar por ella. Y yo hablaba con ella y le decía, me contestaba el demonio. Y hablaba con ella y me contestaba el demonio. Y yo le digo, no voy a hablar con vos. Y le decía su nombre y le decía, orá pidiendo a Cristo que te perdone tus pecados. Renuncia a cualquier cadena o pacto que hayas hecho. Más de 1 hora y media, hermanos, en esa guerra espiritual. La chica recibió a Cristo. El demonio la dejó. O los demonios, no sé cuánto eran. Te puedo asegurar que el templo era todo un espíritu de la presencia de Dios increíble, pero fuera del templo, te puedo asegurar que los animales gritaban, caballos, perros, los jóvenes que estaban fuera del templo no se animaban ni a acercarse al lugar. ¿Sabes cómo llegó esa chica a quedar endemoniada? Con los videojuegos. Y para tener más vidas, para seguir jugando, renunciaba a partes de su cuerpo. Y el enemigo la poseyó. A ver, eso está pasando hoy. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Qué están viendo tus hermanos? ¿A qué están jugando tus nietos? ¿Estamos conscientes de que el adversario se los quiere devorar? Él ha venido a hurtar el gozo, a matar los sueños y a destruir.
y no va a parar. Entonces, más que nunca, el tiempo del fin, nosotros tenemos que estar aferrados a la oración, sensatos, sobrios, velando. Dice la palabra de Dios, volvió entonces y al encontrar dormido a los discípulos, dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Ni siquiera has podido velar una hora? Manténganse vigilantes y oren para que no desfallezcan en la prueba. Es cierto que tienen buena voluntad, pero le faltan las fuerzas. Otra vez se alejó de ellos y oró diciendo lo mismo. Regresó de nuevo a donde estaban los discípulos y volvió a encontrarlos dormidos, pues tenían los ojos cargados de sueño y no supieron qué contestarle. ¿Por qué escogí ese pasaje? Porque el que está escribiendo en Pedro es Pedro. Y Pedro jamás olvidó la lección. Yo creo que cuando él estaba escribiendo cómo debemos vivir el resto de nuestros días hasta el fin, su mente voló a aquel momento antes de la cruz, cuando él fracasó, cuando él cayó. Él no tenía la intención, ¿te acordás? Él dijo, si todos te dejaren, yo te voy a seguir, Señor, aunque todos te nieguen, yo no. Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Y Pedro lloró amargamente. ¿Pero qué había pasado? El Señor le dice, se vienen tiempos difíciles, por favor, oren por mí, acompáñenme. Y él se iba un poco más adelante y volvía, y los discípulos, en vez de estar durmiendo, Pedro, en vez de estar orando, durmiendo, durmiendo, durmiendo. Por eso te llevo la mente, porque yo sé que él está escribiendo esto guiado por el Espíritu Santo y su mente voló a su fracaso. Por eso dice, Pedro, por favor, por favor, por favor, los días son malos. Satanás está ensañado, está enfocado en hurtar, matar tus sueños y destruir tu vida, tu familia. Aférrense a la oración, sensatamente, sobriamente, y como dice Romanos 12:12. A ver, ¿quién busca Romanos 12:12? Fíjense. A ver, 12, 12, 12. ¿Constantes en qué? Orar sin cesar. A ver, tenemos 24 horas al día. Obvio, descansamos 8, 6, cada uno tiene su tiempo de descanso, pero ¿y después qué impide que estés hablando con el Señor todo el tiempo? No hace falta que nos arrodillemos, no hace falta que cerremos los ojos. Podemos estar manejando, yendo en un vehículo, en moto, en bici, haciendo nuestro trabajo, pero conversando con el Señor. Por años, el Señor nos dio la posibilidad de salir a la obra allá por el año 97 y servir al Señor en Calamuchita. Cuando empezamos la iglesia, nosotros salimos de Villa María, no teníamos sustento, no teníamos una misión, no teníamos hermanos que nos sostenían, ni la iglesia madre estaba en condiciones de hacerlo. Así que solo salimos con los 3 niños, mi esposa, el Señor y lo que sabía hacer, técnico electrónico. Y la cantidad de veces que reparando televisores se me complicaban, no te puedo explicar. Pero yo hablaba con el Señor ahí. Señor, dame la falla, dame la falla. Y el Señor abría mi cabeza y encontraba la falla. O sea, podés estar haciendo jardines. ¿Qué impide que estés hablando con el Señor y que te dé sabiduría para hacer la mejor presentación?
o trabajando con tu computadora, o en tu taller, o en la construcción. Aferrados a la oración. Los días son malos, sensatos, sobrios, constantes, siempre, siempre. Orar sin cesar, constante en la oración. Ahora, eso es una responsabilidad personal, aferrados a la oración. Ahora sigue el pasaje de 1 Pedro, capítulo 4, cómo debemos vivir el tiempo de fin. ¿Qué dice el versículo 8 y 9? Gracias. Te leo de la versión NTV. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Yo no creo que Dios en vano me ha puesto estos mensajes para compartir con esta iglesia. Y no sé cuál es la razón. Por ahí es porque vienen amándose correctamente para que no cuelguen los guantes, para que no abandonen lo que están haciendo. Por ahí no. Por ahí hay roces entre ustedes. Claro, somos diferentes. Tenemos distintas crianzas. Obviamente distintos niveles de estudio. Ni hablar de diferentes situaciones económicas, pero todos somos el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Somos una familia y tenemos que aprender a amarnos, disfrutar el amor. ¿Se acuerdan qué es la oración que hizo Jesús allí en la cruz? Señor, que sean uno, que sean uno, que sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. ¿Sabes cómo vamos a impactar a este mundo frío, que está encerrado en sí mismo, que busca lo suyo propio? Con estos eventos. ¿Ustedes creen que la gente no se da cuenta? ¿Ustedes creen que los vecinos ignoran? Nosotros en Villa del Dique somos de hacer encuentros seguidos. Más cuando empezó la iglesia. Y a 18 kilómetros de Villa del Dique, donde hoy estamos plantando otra iglesia en Santa Rosa, había un vecino que tenía una óptica. Vamos por un par de lentes y el vecino me identificó perfectamente. Me dice, ¿sabés lo que admiro de ustedes? ¿Cómo pasan tiempo juntos en familia? No era creyente. Dice, ojalá pudiéramos reunirnos con mi familia como se reúnen ustedes todos juntos. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los grandes. El mundo observa. Por algo el Señor oró que sean uno, que sean uno, que sean uno, para que el mundo crea. No hay mejor oportunidad de presentar a Cristo que cuando nos amamos como hermanos. Así que la primera responsabilidad personal es aferrarme a la oración. Pero ya ahora hacia el prójimo, hacia afuera, mi responsabilidad tiene que ser amar al prójimo. Ahora, Pedro va a hacer énfasis en esto. Mire, Pedro 1:22. Primera Pedro. ¿Están ahí? Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso, ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de corazón. Ámense. ¿Y saben cómo se demuestra el amor?
dando. De tal manera amó Dios que dio. ¿Qué dio? Y amor es dar. Como veíamos en la mesa del Señor esta mañana, amor es dar. Dispuesto a servir a mi prójimo. Así que mi responsabilidad ante el prójimo es amarlo. Sí, pero vos no conocés los hermanos que tenemos acá en Sipo. Y ni te cuento los que están en Roca. Hay que amarlos a eso. Amarlo. Amarlo como si fueras vos mismo. Con un amor intenso. Capítulo 3, versículo 8. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Y si vamos al pasaje que comenzamos leyendo en esta mañana y que no terminamos en la cena del Señor, Juan 13, versículo 35, escucha al Señor acá. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos, de que somos sus representantes, de que somos cristianos, pequeños cristos. Así que ante el prójimo nosotros debemos amarnos de una manera ferviente. ¿Pero qué más? Porque Pedro dice ahí, fíjense, en capítulo 4, versículo 8, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros, porque el amor, ¿qué hace? Cubre, ¿qué? Cantidad de pecados. ¿Sabes la cantidad de hermanos que libraríamos de caer en pecado si nosotros amáramos genuinamente a cada uno de ellos? Proverbio 10:12. ¿Qué dice? El odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. Todas. El amor perdona todas las faltas. Así que nosotros tenemos que tener un amor intenso, ferviente, unos por otros, pero también perdonador, porque el amor perdona todas las faltas. Ahora, perdonar no implica tapar el pecado. No es que el hermano que pecó, entonces, como ancianos o como líderes o como hermanos, nos callamos la boca y tapamos el pecado. No se trata de tapar el pecado, eso no es perdonar. Tampoco es divulgarlo, salir como periodistas a hablar con toda, che, ¿viste lo que hizo Juanito? ¿Lo que hizo la hermanita? ¿Te enteraste vos? Hay que orar por ella. Y ahí empezamos a desparramar mugre. No, 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 no se trata ni de tapar ni de divulgar. Proverbios 17:9. ¿Quién quiere leer? ¿Ves? Si nosotros como chismosos o espiritualoides empezamos a divulgar el pecado del hermano, lo que vamos a conseguir es que el hermano termine apartándose. Miren, Dios perdona cualquier pecado, pero lo que es tan difícil es que la iglesia perdone, porque jamás
nos sacamos de la cabeza lo que hizo el hermano. Así que en Perlas para Dios, nosotros en Calamuchita, cada hermano sabe que si hay un pecado, puede confesarlo libremente. La iglesia toma su disciplina, pero nunca la iglesia se entera de lo que hermanos hicieron de pronto en oculto. ¿Por qué? Porque cuidamos al hermano. No es tapar el pecado. Somos conscientes de lo que hizo. Y obviamente consensuamos una disciplina con ellos, pero la iglesia no se entera. Mateo 18:15. ¿Cuál es la actitud si no tenemos que tapar? ¿Cuál es la actitud de cubrir si no tenemos que divulgar? Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Sabes cuál es la actitud que tenemos que tomar? Ponernos al lado. No divulgarlo. No hacer oídos sordos, bueno, no pasa nada. No, no, no. El Señor me manda a estar al lado de Él, contarle lo que me dolió, su pecado, y el hermano puede reaccionar y te va a pedir perdón. Y es más, ganaste un amigo. Y es más, restauraste una vida. Así que como responsabilidad personal, aferrado a la oración. Como responsabilidad ante el prójimo, amarlo. Con un amor intenso, con un amor perdonador, poniéndome al lado, ayudándolo a salir de su crisis, levantándolo. Seguimos. Lucas 17, 3 y 4. ¿Quién quiere leer? Hmm. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Si 7 veces en el día. Bueno, hoy estamos en ese peligro, ¿ves? Puede haber hermanos que te ofendan 7 veces en el día de hoy. Pero nos pasa, Moisés, porque no estamos todo el tiempo juntos como iglesia. Pero si tuvieras un hermano que 7 veces al día, 7 veces al día te ofende, te lastima, te hiere, perdónalo. Perdónalo. Miren, el perdón es como el amor. El perdón es algo que se da. No es algo que se ancla en nuestra mente y todo el tiempo tengo que recordar lo que me dijo o me hizo. Porque ese pensamiento te va a llevar a masticarlo todos los días y entonces va a empezar a echar raíces y va a tener una raíz de amargura con tus hermanos. El perdón es tomar la actitud personal de decirle al hermano o no, te perdono. Digo, decírselo en palabras, pero es la actitud interna del corazón. Yo te perdono.
Sí, pero es que vos no sabés lo que me hizo. Lo que me hizo es imperdonable. ¿Sabes qué? Toda tu vida vas a estar meditando en ese pecado y lo que no entendemos es que no perdonar es un veneno que va a estar continuamente afectando nuestra vida. Y tal vez el hermano ni se dio cuenta lo que hizo, porque a veces lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Y juzgamos a los hermanos por lo que nos hicieron, pero cuando se trata de nosotros, nos juzgamos por las intenciones. Y a veces el hermano también no tuvo mala intención, pero ahí tenés la herida en tu mente y corazón, en tu mente y corazón, en tu mente y corazón, y no hay forma de que lo saques de tu cabeza. Es un veneno, que el único perjudicado vas a ser vos. Así que el perdón es algo que se ejercita, es un hábito que debemos empezar a practicar los hermanos en la fe para vivir felices, para vivir libres, sin cargas, sin veneno que nos lastime. Aprendamos a perdonar. Y perdonar no lo hace ningún otro más que vos, solamente vos. No se trata de que el otro venga y te pida perdón. No se trata de que el otro se dé cuenta conscientemente de lo que hizo y te dañó. Se trata de la actitud personal, individual tuya. Lo voy a perdonar porque el Señor me manda a amarlo y perdonarlo. Y vas a vivir libre, hermano, feliz, gozoso. Vamos a parar por acá porque se va a hacer muy largo, pero vamos a seguir esta tarde con esto. Vamos a ver nuestra responsabilidad de qué más nos queda ante el prójimo y qué más nos queda ante Dios. Pero quiero cerrar con esta ilustración. Tal vez a ustedes les ha pasado alguna vez. Yendo a la escuela dominical, tal vez pasaron muchos años, otros no tanto como a mí, 20 años atrás. Y en esas clases de niños que recibíamos, venían nuestras maestras o maestros y cuánto apreciamos el trabajo que hacían. Y de pronto aparecían con un dibujo para colorear. Y nos daban una lección cortita de la vida de Jesús y sacaban una fotocopia en blanco y negro y decían, bueno, ahora hay que colorear a Cristo. ¿Te acordás? ¿Y cuál era el chiste? El chiste es que cada uno teníamos de pronto una latita con 2, 3, 4, 5 colores porque no alcanzaba el presupuesto para todos y tenías que ingeniártela. Y de pronto si no tenías marrón para hacer el pelo de Cristo castaño, lo tenías que pintar de rubio. Y si tenías negro, lo hacías morocho. Y de pronto no tenías los colores para pintar el cielo, pero tenías un naranja y podrías hacer un atardecer. Y de pronto no tenías verde para hacer el pasto, pero tenías un marrón para dibujar la tierra. El asunto es que todos nosotros nos dábamos la maña de con los poquitos colores que teníamos, pintar a Cristo, colorearlo. ¿Y saben qué era lo que te ponía feliz? Que cuando terminabas tu obra maestra, se lo llevabas a la maestra y ella te decía, excelente, está genial lo que pintaste. Y vos orgulloso salías con tu mamarracho y le contabas a tus padres
que tu maestra te había felicitado. ¿Saben qué? Llevándolo a la vida real hoy, a todos nosotros nos han dado una fotocopia de Cristo en blanco y negro. Y tal vez no tenés todas las habilidades, todos los dones, todo el conocimiento. Tenés unos pocos colores en tu vida. Pero con esos colores, Dios te da la posibilidad de que colorees a Cristo. Y vos podés hacerlo. Tenés que darte maña. Tal vez no seas un gran artista, pero lo importante es que colorees a Cristo en el barrio, colorees a Cristo en la universidad, colorees a Cristo en la hora feliz, colorees a Cristo en tu casa, colorees a Cristo donde Jesús te ponga. Y cuando lleguemos al cielo, ya no va a ser la maestra. Yo estoy expectante de ese día cuando me encuentre con mi Salvador. Y me diga, qué buen trabajo que hiciste. Excelente. Lo hiciste de la mejor manera. Ya no van a ser las palabras de una seña, van a ser las palabras de tu Salvador. Este año Dios te da la posibilidad otra vez de colorearlo. Hacé tu mejor obra de arte. Que las personas puedan ver a Cristo reflejado en tu vida. ¿Oramos? Gracias Dios por darnos tu palabra. Y cómo vivir el tiempo que resta. Yo te ruego por mis hermanos aquí para que este año sea un año aferrados a la oración, amando al prójimo, haciendo el mejor trabajo que tú nos das para realizar. Esta obra maestra de colorearte. Estamos expectantes de llegar a tu presencia y tal vez con nuestros errores, con nuestras falencias, tal vez no teniendo todas las luces ni los colores, podamos hacer el mejor de los trabajos y escuchar de tu boca, Señor. Bien, buen siervo, fiel. Bien. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. A ti la gloria, a Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.